¿Qué tal? Te saluda Carlos Rosales de la empresa Cermex Consultores y en esta sesión vamos a ver cómo crear una empresa nueva en el sistema Compaqui Nóminas. En versiones pasadas te mostré cómo realizar la instalación desde cero del sistema. Ahora vamos a ver cómo comenzar a utilizarlo, comenzando con la creación de la empresa. Vamos a entrar directamente aquí al sistema, vamos a dar doble clic sobre la aplicación Compaqui Nóminas. Si es primera vez que lo abres, se va a mostrar un usuario llamado supervisor. La contraseña va a estar en blanco, es decir, no tiene contraseña. Vamos a dar clic nada más en aceptar y va a abrir el programa. Entonces aquí vamos a dar nada más clic en aceptar. Como no tengo ninguna empresa generada en el sistema, entonces va a aparecer por omisión el asistente de creación de empresas. Si por algo lo llegaras a cerrar, que en mi caso lo voy a cerrar aquí en mi computadora, ¿cómo lo vuelvo a abrir? En este botón que se encuentra en la parte superior izquierda, que es el menú de empresas, que es esta casita. Voy a dar clic sobre la casita, me aparece nuevamente la selección de empresas y aquí aparece un botón que dice catálogo. Al dar clic sobre catálogo me aparece nuevamente el menú de creación de empresas. Si yo lo cierro, también lo puedo obtener en el menú Archivo, Nuevo Empresa. En Archivo, Nuevo Empresa, también me abre el catálogo de empresas. Una vez que estoy dentro del catálogo de empresas, debo dar clic en la parte superior izquierda en el botón Nuevo. ¿Para qué? Para que me permita ingresar el nombre de la empresa. Entonces, una vez que di clic en Nuevo, ingreso el nombre de mi empresa, que va a ser Cermex Consultores. En la parte inferior viene la mascarilla del código del empleado. Aquí en la mascarilla del código del empleado yo tengo 3X. Estas 3X significan que yo voy a poder ingresar hasta 3 dígitos. En este caso hasta 999 empleados. Si tú tuvieras menos de 100 empleados, yo puedo borrar una X. ¿Para qué? Para que me permita ingresar hasta 99 empleados, es decir, 2 dígitos. Si tú lo disminuyes a 2X y lo dejamos a 2 dígitos, de manera posterior, si tú o si en tu empresa llegaras a sobrepasar el número 100, sí lo podemos aumentar sin ningún problema con una utilería que tiene el sistema. Después del lado derecho vamos a ver que tenemos el tipo del código del empleado, que va a ser numérico o alfanumérico. ¿Para qué me serviría manejarlo de manera alfanumérico? Pues supongamos que tú tienes sucursales, que tienes una sucursal en Guadalajara, tienes una sucursal en Monterrey, y hay quienes digan: Carlos, yo quiero separar a mis trabajadores por el código del empleado. Entonces mi recomendación es manejarlo alfanumérico, y yo sé que mi empleado G de gato 01 a mi empleado G de gato 99 son todos los trabajadores de Guadalajara, y que la C 01 hasta el empleado C99 son todos mis trabajadores de la Ciudad de México. Importante, también en el sistema podemos manejar puestos, departamentos y turnos, que también me sirven para poder diferenciar mis trabajadores o para poder obtener reportes con base a departamentos, sucursal, etcétera. Sin embargo, si tú quieres ordenarlos desde el código, podemos realizar esa acción. Nosotros vamos a dejar la mascarilla con 2X para manejar hasta 99 trabajadores y lo vamos a dejar numérico. En la parte inferior me pregunta el ejercicio vigente. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo voy a comenzar a trabajar mis nóminas a partir del 2020, pero tú me dices: Carlos, mi primer periodo del año, como yo trabajo una nómina de lunes a domingo, mi primer periodo del año inicia el 30 de diciembre del 2019. ¿Qué le tengo que poner aquí? Aunque tu primer periodo abarque días del 2019, vamos a poner aquí en ejercicio vigente 2020. ¿Por qué? Porque cuando yo abra la empresa, por omisión me va a preguntar el sistema qué fecha tiene el primer periodo. Si yo aquí pongo ejercicio vigente 2020 y cuando abro la empresa le digo que mi primer periodo inició el 30 de diciembre del 2019, sí es posible y es la manera correcta de hacerlo. En la parte derecha siempre el inicio de historia tiene que ser 1 de enero del ejercicio. Si tú me dices: Carlos, fíjate que yo mi empresa la acabo de constituir en mayo y yo voy a comenzar a capturar nóminas desde mayo, ¿cómo le hago para que me brinque desde enero hasta mayo? Hay una opción que es entrando al catálogo de tipos de periodo, y en catálogo de tipos de periodo selecciono mi periodo semanal y hay una opción que dice día o periodo de trabajo. En ese periodo de trabajo yo lo puedo brincar
y decirle al sistema de nóminas, ¿sabes qué? Yo quiero comenzar a capturar mis nóminas a partir del periodo 10 de trabajo. Esto te lo voy a mostrar en un próximo video, pero que sepas que sí es posible realizarlo sin necesidad de estar autorizando periodo por periodo en ceros, ¿sale? Entonces hay una opción para ello. En la parte inferior yo tengo la zona de salario general en la que me muestra A, B o C. Anteriormente teníamos 3 zonas, después las 3 zonas se homologaron en una sola. En el sistema de nóminas jamás se quitaron, simplemente en la tabla de salarios mínimos se puso el mismo salario en las 3 zonas. Ahora tenemos zona fronteriza y zona centro. Para el sistema la zona fronteriza es la zona C, A y B es zona centro. En la parte de la derecha tenemos factor no deducible, que hoy día permanece en 0.53, y en la parte inferior yo tengo el nombre de la base de datos de la empresa, en donde dice actualmente CT Cermex-consultó. ¿Qué sucede con esto? Si tú manejas también contabilidad en el mismo servidor, si manejas comercial premium en el mismo servidor, yo puedo tener la empresa Cermex Consultores en nóminas y puedo tener la empresa Cermex Consultores en contabilidad. En contabilidad voy a tener mi base de datos que se va a llamar CT-Cermex Consultores, y en nóminas la base de datos que se llama CT-Cermex-Consultor. Para que tú puedas distinguir qué base de datos es de qué sistema, o inclusive no el nombre de la base de datos sino el nombre de la carpeta. ¿Por qué? Porque la carpeta en donde se guarda esa información tiene el mismo nombre de la base de datos. Entonces, para poder distinguir una empresa de otra, yo puedo modificar el nombre de la base de datos. Ejemplo, en vez de que diga CT, yo le puedo poner NOM para identificar que esa empresa es de nóminas. Entonces diría NOM Cermex _ y le puedo poner 2020 para saber que es la empresa de nóminas de Cermex generada en el 2020. Entonces, con esto tú puedes identificar la base de datos, puedes identificar la carpeta, porque una vez que yo me brinco de celda, vamos a ver que en la parte inferior viene que la carpeta está en C Compact Empresas y una carpeta que se llama NOM Cermex-2020. Después me paso a la pestaña adicional, en donde vamos a ingresar la localidad, el domicilio, nuestro teléfono, código postal, apartado postal, nombre del representante. En estos datos que acabo de llenar, si vemos, el código postal es el único campo que tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque ese campo es obligatorio para el timbrado de las nóminas. ¿Por qué llené los demás datos? Aquí mi recomendación es que llenes gran parte de los campos que te aparecen, porque el sistema de nóminas te permite hacer impresión de contratos de tus trabajadores. Si yo utilizo ese módulo de impresión de contratos, pues en el contrato aparecen los datos del trabajador y en el contrato aparecen los datos de la empresa. ¿De dónde va a obtener los datos de la empresa el sistema para poder imprimir los contratos? De este módulo. Si yo no lleno estos campos, pues al imprimir los contratos, los datos de mi empresa van a aparecer vacíos o no van a aparecer. Entonces, por eso es importante que llenes la mayor parte de los campos, porque en las sesiones próximas veremos cómo explotar más el sistema, veremos cómo hacer esos procesos. Entonces, si no llenamos esta información, pues nos va a aparecer vacía al imprimir los contratos o al imprimir otro tipo de documentos. Vamos a irnos a la pestaña registros. Aquí en registros voy a ingresar el régimen fiscal de mi empresa, le voy a poner que yo soy general de ley personas morales, el registro patronal del IMSS, que ahorita lo voy a inventar. Este registro patronal del IMSS, desde aquí nada más puedo dar de alta un registro patronal. Si tu empresa maneja más de un registro patronal, una vez que nosotros abramos la empresa en el sistema, podemos dar de alta 2 o más registros patronales. Aquí mi recomendación, si manejas varios, es que des de alta el principal. Vamos a ingresar el RFC de la empresa. Del lado derecho me pregunta si es empresa contratista o no. Cuando yo manejo una empresa contratista, se habilita una nueva opción en el catálogo de trabajadores. Si soy empresa contratista y yo tengo un trabajador llamado Juan, que mandé 5 días a una empresa y mandé otros 2 días de la semana a otra empresa, yo tengo que poner en el catálogo de empleados que Juan estuvo en 2 empresas, que el 60 o 70% de su tiempo estuvo en la empresa 1 y el 30% o el 40% de su tiempo estuvo en la empresa 2, y tengo que poner los RFCs de las empresas
en las que estuvo. Eso es lo que me habilita al yo tildar esta casilla de empresa contratista. En la parte inferior me pregunta el registro Infonavit, registro de cámara, centro Fonacot, seguro social y comisión mixta. Si no lleno estos campos no ocasiona ningún conflicto en el cálculo de la nómina, sin embargo mi recomendación es que llenes todos los campos que aparecen en la configuración. La pestaña contable no la vamos a ver en esta sesión. Esta pestaña contable me sirve para configurar la interfaz del sistema de nóminas hacia el sistema de contabilidad, es decir, enviar las pólizas de manera automática de nóminas hacia contabilidad. Lo que hace esta interfaz es que me manda la póliza, la genera y la envía, y también me adjunta los XMLs ya automáticamente a esta póliza. Vamos a irnos a la pestaña de recibo electrónico. En esta pestaña de recibo electrónico vamos a activar esta casilla que dice emitir recibos sellados electrónicamente. Y me aparece una alerta. En la alerta me indica que una vez que yo timbre el primer recibo de nóminas ya no podré modificar el RFC. Entonces simplemente doy clic en aceptar. Si yo me regreso a la pestaña de registros, vamos a ver que el RFC ya se encuentra inactivo o en gris, ya no lo puedo modificar. Aquí en la parte inferior viene la configuración del timbrado y dice dividir timbrado del finiquito. Esto es porque recordemos que salió una disposición oficial en la que me decía la autoridad que cuando yo realizaba un finiquito tenía que dividir en dos recibos. Un recibo número 1 que es el recibo ordinario y recibo número 2 que es el recibo de la indemnización, en donde aparecerán todos los conceptos por motivos de indemnización. Entonces mi recomendación es que siempre tengas actualizado tu sistema a la última versión. Si siempre mantienes tu sistema actualizado a la última versión, pues tendrás la seguridad de cumplir siempre con las disposiciones fiscales. En la parte inferior me pregunta si voy a relacionar el CFDI cancelado por sustitución. Al igual que en factura electrónica, cuando yo cancele un recibo electrónico y lo vuelva a timbrar, el nuevo recibo electrónico tendrá que llevar el tipo de relación sustitución de CFDI previos y tendrá que relacionarlo con el folio fiscal del recibo que cancelé. Esto el sistema lo hace de manera automática, no nos asustemos. De hecho, aquí una de las opciones dice sí relacionar automáticamente, que es la recomendación que yo te hago, que selecciones esa opción, o la que trae por omisión dice preguntar. Si yo dejo esta opción de preguntar, cuando yo cancele un recibo y lo vuelva a timbrar, el sistema me va a decir, oye, detecté que ya cancelaste un recibo, ¿quieres sustituirlo? Le digo que sí y solo lo sustituye. ¿Sale? Entonces yo tengo esta opción de preguntar al timbrar, o le puedo decir que sí, que no me pregunte, que siempre lo relacione. En la parte inferior me pregunta si deseo al timbrar los recibos tomar datos vigentes del empleado. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo la cancelación de algunos recibos y realizo la modificación de algún dato como el nombre del trabajador o tal vez su puesto o su turno, que al momento de timbrar el recibo me tome los datos que tiene hoy día registrados el trabajador. Tengo otra opción que dice tomar datos del historial del empleado. ¿Qué quiere decir? Que si yo cancelo un recibo de enero y lo vuelvo a timbrar, me tome el dato del departamento que tenía en enero, no el dato del departamento que tiene hoy en día. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere con tomar datos vigentes del empleado y tomar datos del historial del empleado. Y en la pestaña opciones, pues hoy día no vamos a mover nada de esta configuración. En la parte inferior viene una opción que dice modificar periodos anteriores. Esta opción la veremos en próximas sesiones. En esta sesión no vamos a mover nada de esta opción. En las próximas sesiones veremos para qué sirve o para qué me podría funcionar el activar yo que me permita modificar periodos anteriores. Vamos a dar clic en guardar y en este momento ya se encuentra el sistema generando esta nueva empresa. Vamos a esperarnos unos 30 segundos, un minuto para validar que se haya generado con éxito la empresa. Ya terminó de procesar la información, me aparece una confirmación en la que me dice que ya se guardaron los datos de la empresa. Voy a dar clic en sí para que me genere ya la base de datos. Y en este momento, una vez que termine, vamos a ver que del lado izquierdo, debajo de predeterminada, ya me va a aparecer la nueva empresa generada. Importante, si se fijan, hasta ahorita yo nada más le dije que mi inicio de ejercicios 2020,
que mi inicio de historia es 1 de enero del 2020. Sin embargo, aún no le digo al sistema de qué fecha o de qué día a qué día es mi periodo, en el caso que sean semanales, y cuándo inició el primer periodo del ejercicio. Eso lo voy a hacer hasta que abro la empresa por primera vez. Yo cierro ya ahora sí este catálogo de empresas. Ahora, para ingresar a la empresa, vamos a dar clic en la parte superior izquierda en el botón de la casita o en la selección de empresas. Vamos a ver que ya aparece la empresa aquí en este listado y vamos a dar doble clic sobre el registro. ¿Para qué? Para que comience a abrir la empresa. Una vez que abra la empresa, me va a aparecer una ventana, que es esta, en la que dice instalación de tipos de periodo. Aquí, ahorita en esta sesión, lo vamos a generar nuestro periodo semanal desde aquí. En próximos videos vamos a explicar qué pros o qué beneficios o cuáles son las contras de generar el periodo desde esta ventana. ¿Por qué? Porque los periodos también los podemos generar de manera manual. Entonces, en esta sesión lo hacemos desde aquí. En próximas sesiones vamos a ver cómo generarlo de manera manual y cuáles serían los beneficios de la generación de los periodos de manera manual una vez que abro el sistema. Como los voy a generar desde aquí, yo voy a tildar la casilla de semanal para decirle al sistema que sí manejo nóminas semanales. Y si yo reviso mi calendario, vamos a ver que, por ejemplo, en el mes de enero, si yo manejo mi nómina de lunes a viernes, vamos a ver que el lunes fue 30 de diciembre del 2019 y el domingo fue 5 de enero del 2020. Entonces yo le voy a decir que mi primer periodo semanal del ejercicio fue del 30 de diciembre del 2019. Aquí es en donde nosotros les mencionábamos que aunque tu inicio de ejercicio diga 2020, yo sí puedo generar mi primer periodo desde el 30 de diciembre del 2019. El único requisito es que esta fecha no tenga una diferencia mayor a 6 días del ejercicio 2020. Es decir, si yo quisiera generar mi primer periodo del año con fecha del 1 de diciembre del 2019, me marcaría un error. O si yo le asigno una fecha del 20 de diciembre del 2019, me arrojaría un error. No tiene que sobrepasar los 6 días de diferencia. Entonces, 30 de diciembre del 2019. Y si tú manejaras nómina quincenal, al tildarla, pues ya automáticamente me aparece que es 1 de enero del 2020. En donde generalmente, pues en semanas quincenales, generalmente es del día 1 al día 15, del día 16 al día 30 o 16 al día 31. Tú puedes manejar varios periodos en la misma empresa, puedes tener inclusive varios periodos semanales, varios periodos quincenales o tener semanal, quincenal y mensual. Es decir, se maneja totalmente abierto, tú puedes manejar X número de periodos diferentes en la misma empresa. Vamos a dar clic en ejecutar y en este momento ya se encuentra generando estos periodos el sistema. Una vez que ya los genera, ya me va a aparecer la ventana de inicio. En esta me aparece una alerta que dice, pues recuerden que nosotros tenemos hasta 72 horas posteriores a la autorización o al pago de la nómina para poder timbrar la nómina. Esta alerta me sale porque el sistema dice, estoy detectando que tu periodo de nóminas activo es el 1, ya estamos en septiembre o octubre, entonces ya tienes 10 meses y tu periodo sigue siendo el 1, entonces algo está ocurriendo. Es nada más una alerta, no es un error. Aquí me dice que me sugiere autorizar los periodos y timbrarlos para cumplir con las disposiciones fiscales. Doy clic en aceptar. Siempre que abro por primera vez mi empresa me pregunta sobre qué periodo voy a trabajar, si sobre el quincenal porque lo generé, sobre el semanal o sobre el periodo extraordinario. Voy a dar clic en el semanal, doy clic en aceptar y la ventana que me aparece es la ventana del catálogo de empleados. ¿Por qué me aparece automáticamente la ventana del catálogo de empleados? Es porque el sistema detecta que no tengo ningún trabajador dado de alta en esta empresa. Si tú ya tuvieras trabajadores dados de alta o manejas otras empresas en las que ya tienes trabajadores dados de alta, cuando abres la empresa te darás cuenta que no te abre el catálogo de empleados, sino que nada más te abre el espacio de trabajo. Aquí lo abre para que yo comience a capturar trabajadores. Voy a cerrar ahorita esta ventana del catálogo de empleados y vamos a ver en la parte superior en esta barra en donde dice periodo 1, que es semanal del 30 de diciembre al 5 de enero del 2020.
Si alguien me dice, Carlos, yo quiero comenzar a trabajar mi nómina a partir de octubre o a partir de noviembre o de mayo, en la siguiente sesión busca el video en nuestro canal de YouTube. Te voy a mostrar cómo brincarme del periodo 1 al periodo 5. ¿Para qué? Para que comiences a trabajar tu nómina a partir del periodo 5 o X número de periodo. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en un próximo video sobre el uso de los sistemas CompaKey. Si tienes una duda sobre la creación de las empresas, puedes mandarnos un WhatsApp al número que aparece en pantalla. Recordarte que no tiene ningún costo. Nosotros podemos atender tu duda vía WhatsApp. Si fuera algún proceso o alguna duda que requiera ya un servicio más personalizado o que tenga que marcarte uno de nuestros ingenieros, pues antes te realizaríamos una propuesta económica. Quedamos a la orden. Recordarte que somos distribuidor máster de la línea CompaKey. Que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima.